Y el otro día ya habíamos arrancado, tenemos que seguir viendo los casos, con recta normal y recta tangente. Recordemos el concepto. ¿Se ve mejor ahí o mejor con la otra luz prendida? Ahí mejor, profe, porque no se podía ver en una zona por la luz. Tiene una curva. Esa curva tiene un punto A fijo, que tiene su f de A, tiene un punto X, que tiene su f de X aquí, y habíamos dicho que entre esos dos puntos de esta curva f de X corta lo que se llama una recta secante, que corta la curva en dos puntos. Y si yo hago que X tienda a, o sea, me vengo para acá, esto se va arrimando, hasta que llega un momento en que esa recta secante, perdón, es una recta tangente, o sea, que toca en un único punto. Entonces, esta habíamos dicho que se llamaban secantes, y esta de acá es la tangente. Esa recta tangente tiene como propiedad que el ángulo que forma, si ustedes miran este ángulo, acá tengo un ángulo de 90 grados, le llamamos θ esto, y habíamos dicho de que el cateto opuesto a θ era f de x menos f de a, y el cateto adyacente de θ era x menos a. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la definición del límite, nosotros habíamos dicho que f' de esa función evaluada para el valor a era f de x, f de a, sobre x menos a, y esto me está faltando el límite con x
tendiendo a, eso es f' de A. De esa forma yo tengo una definición que es similar a la definición y fíjense que esto es igual la tangente del ángulo θ es igual a f de x, que es el cateto opuesto, o θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y el cateto opuesto es f de x, bueno, f de a sobre x menos a. Cuando yo la llevo a esa secante hacia la tangente, sería lo mismo de arriba. El límite cuando x tiende a de f de x menos f. O sea que la tangente, esto va a ser igual a la tangente del ángulo θ, cuando θ se aproxime para aquí. Esa tangente, que es igual a la primera derivada, habíamos dicho que era la pendiente de esa recta tangente. Esto es igual a la pendiente m de la recta tangente. Y esa recta tangente iba a estar dada por, recuerden esta expresión, y menos y0 es igual a la pendiente por x menos x0, siendo x0 y 0 un punto de paso de una recta. Entonces en este caso mi punto de paso es A, o sea, y menos f de A va a ser igual a m sub t por x menos a. Y ahí yo tengo una expresión que esa es la expresión que vamos a usar nosotros para resolver. Por un lado, voy a necesitar un punto de paso, y por otro lado la pendiente o datos de la curva que me permitan a mí calcular la pendiente. Profe, Sí. disculpe, eso de con la M, ¿para qué era? No, no me acuerdo muy bien. M Que, es la pendiente de esta recta. La pendiente de una recta es cuántas unidades crece o decrece en Y cuando yo avanzo una unidad derecha. Es el dato que te da la pendiente. La inclinación de la recta, básicamente. bien, bien. ¿Eh? Gracias. Entonces, la inclinación de la recta coincide con la primera derivada de la curva evaluada en el punto de recta tangente, donde la recta es tangente. Entonces, por eso lo que yo les estoy mostrando acá, de que ustedes cuando consigan la primera derivada y la evalúen en el punto donde quieren determinar la recta tangente, lo que tienen que hacer es derivar la función y evaluarla en ese punto. Con eso tienen la pendiente. Y si tienen el punto de paso, ya tienen para armar la ecuación de esa recta tangente. Ahora, si lo que buscan es la recta normal, ¿qué es la recta normal? Es la recta que está justamente 90 grados, acá, 90 grados respecto de la tangente. Esto se llama recta normal. Y habíamos dicho que la diferencia iba a ser que la pendiente de la recta normal es igual a menos 1 sobre la pendiente de la recta tangente. O sea que cuando tengan la pendiente de la recta tangente, la multiplican por menos 1 y la invierten, y van a tener la pendiente de la recta normal.
Y les vuelvo a copiar la contraseña de la asistencia. Bien. Dicho todo esto, se plantean 3 casos para resolver. Profe. Sí. Entonces la pendiente que la recta, o sea, la pendiente de la recta normal es la que está en 90 grados con la secante. Exacto. Ajá, bien, gracias. Este ya lo hicimos medio a la apurada el otro día, pero es bueno tenerlo a 3 casos juntos. A ver, me dan una función f de x igual a 2, perdón, a x elevado a 2x menos 1 menos x al cuadrado. Y el punto de paso P me dicen que tiene abscisa 2. La abscisa es la componente x, o sea, de esto yo tengo un punto A que es igual a x0 y 0, y me están dando esto, 2. ¿Cómo encuentro y0? Bueno, y0 va a ser f de 2, va a ser 2 elevado a la 2 por 2 menos 1 menos 2 al cuadrado. Y esto da 8 menos 4 da 4, con lo que completo el punto, y mi punto es el punto 2, 4. Ya tengo el punto de paso, punto 2, 4. Ahora necesito la pendiente. La pendiente va a estar dada por la primera derivada de esa función, evaluada en el punto 2, 4. Entonces yo ahora quiero buscar f' de esto de acá. F' de x va a ser igual a la derivada de x elevado a la 2x menos 1 menos, y la derivada de x cuadrado es 2x.
A esto de acá lo voy a llamar con otra letra, porque necesito derivación, hacer derivación logarítmica para poder tener el resultado. Cada parte voy a decir z es igual a x elevado a la 2x menos 1. Entonces, ¿qué hago? Aplico logaritmo natural a ambos miembros. Aplico propiedad de logaritmo y baja el exponente 2x menos 1 por logaritmo natural de x. Y ahora sí derivo. Recuerden que la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Y aquí, esto es la derivada de un producto. La derivada del primero es 2 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x por 1 sería después. Entonces, z' va a ser igual a 2 logaritmo natural de x más 2x menos 1 sobre x. Todo esto por z, y z vale x elevado a la 2x menos 1. Entonces traen eso para acá. F' de x vale entonces 2 logaritmo natural de x más 2x menos 1 sobre x. Todo eso por x elevado a la 2x menos 1 menos 2x. Esa es la primera derivada. Pero la pendiente que yo estoy buscando, la pendiente de la recta tangente, es igual a f' de x, pero evaluada para 2, que es el valor del punto de paso. O sea que yo ahora tengo que sacar 2 por logaritmo natural de 2, más 2 por 2 menos 1 sobre 2, por 2 elevado a la 2 por 2 menos 1, menos 2 por 2. Y habíamos dicho que esto daba 19,2. Entonces ahí es donde ustedes ahora aplican la expresión y menos y0, que sería 4, igual a la pendiente, que es 19,2. 19,1, perdón. Por x menos x0, que vale 2. Que habíamos dicho que esa iba a ser la expresión de la recta tangente. Y bueno, y ahora le resta trabajarlo a eso. Les va a quedar y menos 4 igual a 19,1x menos 38,2, que es 2 por 19,1. Y ahora el 4 que está restando va a pasar sumando. Y finalmente la expresión les va a quedar y igual a 19,1x menos 34,2. Y esto es la ecuación de la recta
tangente al punto 2, 4. Bien, veamos el caso 2. No es un clásico. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, pues lo hicieron mañana. Sí, 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 sí. Meta. Gracias, Alberto. Para el segundo caso nos da la ecuación de una recta, en este caso f de x igual a 2x cuadrado más 4x menos 2. Y me dicen que la recta tangente es paralela a la recta 2x menos y más 5 igual a 0.
Entonces, la anterior me daban la curva y me daban el punto de paso. Acá me dan la curva y me dicen que la recta tangente es paralela a esa otra recta. Bien. Que dos rectas sean paralelas significa que tienen la misma pendiente. Entonces habría que despejarla esta expresión, que dice, si seguí que está restando lo paso al otro miembro, me va a quedar y, ya lo pongo de acá directamente, igual a 2x más 5. Esta es la pendiente de esta recta, y esta es su ordenada al origen. Entonces, ¿qué me están diciendo cuando me dicen que son paralelas? Me están diciendo que MR, la pendiente de esta recta, igual a la pendiente de la recta tangente, y es igual a 2. Ahora recordemos, si yo saco la primera derivada de esto, f' de x, va a ser igual. Este 2 va a bajar, constante por la derivada de x cuadrado, que es 2x, va a ser 4x, y constante por la derivada de x, que vale 1, 4. Cuando esto yo lo particularizo para un punto de paso en cuestión, o sea, f' de x0 es igual a 4x0 más 4, esto me da un número, pero que ya lo sé, porque me han dicho que es paralela a qué es. O sea que esto vale 2. Y me queda una sola ecuación, una ecuación con una incógnita que puedo despejar. De acá voy a despejar x0, que va a ser, esto va a pasar restando, va a quedar menos 2, este 4 va a pasar dividiendo, y cuando simplifique va a ser menos un medio. O sea que ya tengo la coordenada x. ¿Y cómo saco y sub 0? Como calculo recién. Y sub 0 es f de x sub 0. Tengo que reemplazar 2 por menos un medio al cuadrado más 4 por menos un medio menos 2. Y eso me da menos 7 medios. Entonces ya tengo mi punto de paso, mi punto x0 y 0 es igual a menos un medio menos 7 medios. Y ahora lo que tienen que hacer ustedes para resolverlo finalmente es encontrar la ecuación de la recta tangente, que va a ser y menos y0, perdón, menos 7 medios, entre paréntesis, igual a la pendiente, que vale 2, por x menos x0 que vale menos un medio. Entonces ustedes tienen y más 7 medios igual a 2x
Menos por menos es más. 1. Entonces, y va a ser igual a 2x. 7 medios va a pasar negativo. 1 es como si fuese 2 medios, se va a quedar menos 5 medios. Y este va a ser la ecuación de la recta tangente. Recuerden que si quieren calcular la ecuación de la recta normal va a ser menos un medio, esto dado vuelta, y con signo negativo, y aplican lo mismo con el mismo punto de paso, nada más que acá sería menos un medio.
Bien, veamos el tercer caso. En el tercer caso me dicen la curva es y igual a raíz de x. Y la tangente pasa por menos 4, 0. Básicamente, ¿qué me están diciendo? Menos 4, 0 es por aquí. Igual a raíz de x probablemente sea una curva así. Entonces, tengo que encontrar un punto por acá que unido con esto sea una tangente de ese punto. O sea, el punto que me están dando es externo a la curva. En el primer caso me daban un punto de la curva. Me decían, esta es la curva y es el punto, o me daban una ecuación del punto. En la segunda me daban eso, me daban la curva y me daban una recta afuera. A ver, en el primer caso me decían, esta es la curva y este es el punto. Era un punto de la curva. En el segundo caso me daban la curva y me decían, la recta tangente tiene que ser paralelo, perpendicular a otra recta que está ahí. Se lo tiene que buscar cuál era la paralela a esa y a dónde tocaba, en qué punto, para determinar. Acá me dan un punto de paso externo para que yo determine. ¿Sí? Entonces, este es el caso 1, este es el caso 2, este es el caso 3. Que son los tres tipos de casos que a ustedes se les van a presentar para resolver. ¿Sí? Veamos cómo se resuelve un caso 3. Bien. Recuerden esto no va a servir de guía, pero lo voy a hacer de dibujito allá. Ya está menos 4, 0. Acá está el principio de la curva de cuestión y me están pidiendo que encuentre. Pero fíjense que esa recta tangente pasa por el punto menos 4, 0. Bueno, justamente es el dato que me están dando. Y si ustedes se acuerdan, y menos en este caso un punto de paso, va a ser 0 de i, va a ser igual la pendiente de la recta tangente por x menos 4. Esta es la ecuación de una recta que pasa por un punto, y esto es la cumbre. Así que i va a ser igual a la pendiente de la recta tangente por x más 4. Menos por menos, más. Y de acá puedo despejar mt, y va a ser igual a i
sobre x más 4. Tengo una ecuación, le voy a llamar 1, por otro lado, ustedes saben que la primera derivada de la función, y prima, va a ser igual que raíz cuadrada de x1 sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora fíjense lo siguiente. Tanto en este caso, que yo lo he hecho genérico para x, como en esto, yo necesito que esto esté particularizado para x0 y 0. ¿Cuál sería x0 y 0? Sería este valor. Acá tendría x0 y acá tendría y0. O sea que esa pendiente que yo le he calculado, recuerden que esto es igual a la pendiente cuando yo particularizo, si yo evalúo y0 en x0, 0, esto va a ser 1 sobre 2 raíz de x0. Y aquí, yo para poder poner mt en realidad, tendría que haberla particularizado para x sub 0. Porque para ese valor es la pendiente, si bien en general la pendiente recta, puedo particularizarla para x sub 0. Entonces yo voy a poder igualar ahora, si ambas son pendientes, o sea, si esto es mt también, particularizado para ese valor, x0 y 0, voy a tener esta expresión. Pero tengo una expresión, una igualdad, donde tengo dos incógnitas, x0 e y0. Fíjense que x0 y 0 es punto de paso de la recta tangente, esta es la recta tangente, y de la curva fx. Por lo tanto, yo puedo escribir otra expresión que va a ser y0 igual a raíz cuadrada de x sub 0. Porque es punto de paso tanto de la recta como de la curva. Entonces, si a esto le llamo 2, a esto le llamo 3, voy a reemplazar 3 en 2. O sea, reemplazo 3 en 2. Y me va a quedar 1 sobre 2 raíz de x sub 0 igual, en vez de y0 tengo raíz de x sub 0 sobre x0 más 4. Una ecuación, una incógnita. Hagamos extremos, producto extremo, me va a quedar x sub 0 más 4 igual a 2 por raíz de x sub 0 al cuadrado, que está 2 veces, cancelo. Ahora voy a pasar restando y voy a tener 2x sub 0 menos x sub 0, esto va a dar x sub 0 igual a 4, o sea que x sub 0 vale 4.
de y sub 0 vale raíz cuadrada de 4, o sea, vale 2. Y sub 0 igual a 2. Y ahora les resta armar la expresión. Y menos y sub 0 vale 2 igual a m sub t. ¿La calculamos m sub t? No, hay que calcularla con cualquiera de las expresiones. Van a 1. En 1 ahora. Pueden hacer m sub t vale y sub 0 que vale 2 sobre x que vale 4 más 4, 8. 1/8, o sea, 1/4. mt vale 1/4. 1/4 por x menos 4. Y va a ser igual a 1/4 de x. Acá puedo dar menos 1 más 2. O sea, y igual a 1/4 de x más 1. Y esa va a ser la ecuación de la recta tangente. Bien. Aparte de lo que es el análisis de la recta normal y recta tangente, otra de las aplicaciones de la derivada es el análisis de funciones. ¿Se acuerdan que nosotros, uno de los primeros temas que hemos visto en la materia,
era el análisis de función, donde determinábamos el dominio, determinábamos la paridad de la función, la intersección con sus ejes. Después, cuando aprendimos límites, aprendimos a analizar las asíntotas. Y ahora esta nueva herramienta, la derivada, nos va a permitir analizar el crecimiento y decrecimiento de una función que antes lo hacíamos a ojímetros. Ahora disponemos de una herramienta analítica para tal fin. Entonces, como aplicación de derivada, tenemos el análisis de funciones. Analicemos funciones crecientes. Y uno, y dos. Si yo tengo un intervalo abierto, AB, F es creciente, si F de X2 es menor a F de X1, si X2 F de X1 es menor que F de X2, si X1 es menor que X2. Básicamente, ¿qué está diciendo? Si crezco en X, o sea, si mi X2 es mayor que mi X1, también debo crecer en la función. Entonces, ahí se dice que tenemos una función creciente. ¿Y qué es una función decreciente entonces? Yo tengo una curva, en este caso decreciente, X1, X2, F de X2, F de X1, en un intervalo abierto a B, F es decreciente, si F de X1 es mayor
que f de x2 si x1 es menor que x2. En este caso, avanzo en x, crezco en x, pero decrezco en y, en f, en este caso. O sea, f1 ahora es mayor que f2, que acá era menor, cuando crezco en x. Eso se denomina una función decreciente. Profe. Señor. En el segundo caso de si es decreciente, ¿no sería si x1 es mayor a x2? No, fíjate que justamente eso, o sea, vos decís que x1 es más chico, o sea, yo crezco en x, ¿te das cuenta? O sea, avanzo en x. Ese es el sentido, o sea, crecer en x y que en una crezca y en la otra decrezca y. ¿Entendés? Acá paso de un x1 menor a uno mayor y la función también pasa de un valor menor a uno mayor. Acá paso de un valor menor a uno mayor de x, pero y el que baja de uno mayor a uno menor. Esa es la diferencia. Ah, bien, bien. Perfecto, profe. Entonces, tiene que crecer x en ambos casos, pero decrece y en el otro, en el decreciente. ¿Sí? Bien, gracias. Bien, vamos a enunciar un teorema que vamos a utilizar mucho en el análisis. Esta es una definición para que les quede claro, si bien gráficamente se ven, pero necesito que entiendan qué significa desde el punto de vista analítico que una función sea creciente o decreciente. Teorema. Sea f continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB. Se van a dar tres posibilidades. Uno, f' de x
es mayor que 0 para todo x que pertenece al intervalo abierto a B, eso implica que f es creciente en AB. Dos. Si la primera derivada es menor que 0 para todo x que pertenezca al intervalo abierto a B, eso va a implicar que f es decreciente en el intervalo AB. Y el tercer caso que se les fue presentar es que la primera derivada sea igual a 0 para todo x que pertenezca a B, y eso implica que f es constante en el intervalo AB. Recuerden que la primera derivada gráficamente era la tangente, ¿sí? Entonces, si ustedes toman un punto aquí, tiene pendiente positiva, ¿sí? Porque por cada unidad que aumento a derecha, aumento, y lo mismo, lo tomen donde lo tomen, siempre va a ser pendiente positiva. O sea, si ustedes en esa gráfica, el rojo que están ahí, pueden ver que se cumple lo que enuncia la primera línea, que dice que si la primera derivada, o sea, la pendiente es positiva, la función es creciente. Ahora, si yo tuviese esto así, perdón, tengo esto así, yo tomo un punto aquí, y la pendiente es negativa, o sea, por cada unidad que yo avanzo para acá, la recta baja. O tomo aquí, baja más todavía. Tengo pendiente negativa, entonces la función es decreciente. Y el tercer caso, donde me habla de constante, ahí yo tendría una recta así horizontal, por ejemplo. Entonces la pendiente va a ser coincidente, va a ser horizontal y va a ser constante. ¿Sí? Hago dividida, en realidad están superpuestas, ¿no? Yo se las hago ahí como separadas para que la vean. Eso es lo que me está enunciando este teorema. Y que lo vamos a aplicar muchísimo. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo esa pendiente me dice cuándo es creciente, y en realidad aquello no nos va a interesar tanto que sea una recta, sino
cuando llegue a la cresta de la curva, ya sea arriba o abajo, la pendiente se va a poner horizontal. Y eso nos va a permitir analizar algo muy interesante, que son los extremos relativos de una función. Copien por favor y vemos los extremos relativos. Bien, analicemos ahora en base a esto es importantísimo que acabamos de ver, porque es la base de todo el análisis de funciones.
máximo relativo. Hagamos una curva. Intervalo AB. X sub 0. F de X sub 0. Sea f, la función, y x sub 0, un punto que pertenece al dominio de f de x sub 0 es un máximo relativo, x sub 0 es un máximo relativo, en el intervalo abierto AB, si f de x sub 0 es mayor pongamos al revés mejor, f de x es menor o igual que f de x sub 0, para todo x que pertenezca al intervalo AB. O sea, si no hay otra función que sea mayor que esta, que ustedes acá lo ven, ¿ven? Todas son más chicas, ese punto f x sub 0 es lo que se denomina un máximo relativo. ¿Por qué relativo? Porque estamos analizando un pedazo de la curva donde ese punto es mayor. Cuando yo analizo la curva completa de la función, puede que haya otro punto que cumpla la condición de máximo en un determinado intervalo, pero que sea más grande en valor que este. Bien, veamos de la misma forma lo que sería un mínimo relativo. Tenemos un intervalo B, tenemos un punto x sub 0, un f de x sub 0, tenemos una función f, y x sub 0 pertenece al dominio de esa función f de x sub 0 es un mínimo
relativo en el intervalo abierto AB si f de x es mayor o igual a f de x sub 0 para todo x que pertenezca al intervalo abierto a B. Es el valor más chico que yo tengo en ese intervalo. Bien. Tanto el máximo como el mínimo relativo se denominan extremos relativos. Bien. ¿Dónde encuentro los extremos relativos? Tengo que buscar lo que se denominan puntos críticos.
¿Qué es un punto crítico? Si tengo un x sub 0 que pertenece al dominio de la función, y f' evaluada en x sub 0 es igual a 0, o f' de x sub 0 no existe, tengo lo que se denomina un punto crítico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la primera derivada, la vamos a evaluar en ese punto crítico, y si la primera derivada se hace 0 o no existe, ahí es donde yo tengo que hacer el análisis de la función. Aquí se hace 0, aquí se hace 0. ¿Ven? Este es un máximo relativo, este es un mínimo relativo, pero aquí f' evaluado para el valor x sub 0 es igual a 0. Y aquí también, llamemos x1 esto, f' evaluado para este valor x1 también es igual a 0. Estos se conocen, cuando se hace igual a 0, como puntos estacionarios. Pero también existe la posibilidad de que no exista la primera derivada en ese punto. En ese caso voy a estar ante un punto crítico que lo vamos a denominar punto singular. ¿Cuál sería el caso? Recuerden que cuando esto daba así en punta, yo tengo aquí un valor x0, pero acuérdense qué pasaba con las pendientes. O sea, yo vengo aquí con una pendiente así, 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 ¿ven? Así, así, así. Y ahí la pendiente, ¿qué valor toma? Infinito, o sea, no existe. Entonces, si no existe, esto se denomina punto singular. Pero atemos a lo anterior, a lo que ustedes han visto. Miren lo que pasa. Antes de esta pendiente, yo tengo pendiente creciente, y después de que se hace 0, paso a tener pendiente decreciente. Y aquí tengo pendiente decreciente, y después de que se hace 0, paso a tener pendiente creciente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, cuando llego a un punto crítico, cambio de una función decreciente a una creciente o viceversa.
Bien, veamos una aplicación de esto. F de X igual a raíz cúbica de X cuarta más raíz cúbica de X. Bien, perdón, sigamos con el caso. Dominio de esta función, recuerden cómo es el concepto de dominio. ¿Hay cociente? No hay. ¿Hay raíz de índice par? No, porque son de índice impar en este caso. ¿Hay logaritmo? No. Entonces habíamos dicho que si no había ninguna de esas tres cosas, el dominio de f eran los números reales. Ahora lo vamos a derivar, pero recuerden que para derivar la tablita nos dice que lo pongamos de la forma
así, para poder derivarlo como si fuese una potencia. Entonces f' de x va a ser igual a 4 tercios de x, y es como que le resto 3 tercios, le resto una unidad, o sea, va a quedar x a la 1 tercio, más 1 tercio de x, y le resto 3 tercios, o sea, me va a quedar menos 2 tercios. Y lo acumulo un poco. Esto me queda 4 tercios, y x a la 1 tercio es raíz cúbica de x, más 1 sobre 3, esto lo paso abajo para que sea positivo, y me queda raíz cúbica de x al cuadrado. Esa sería, como abandono un poquito nada más, la primera derivada. Ahora tengo que ver si existen, primero veamos si existen puntos estacionarios, o sea, la igualemos a 0. Analicemos puntos estacionarios. Estamos buscando puntos críticos y hemos dicho que hay dos posibles puntos críticos. Uno son los puntos estacionarios cuando la primera derivada se hace 0. O sea, hago 4 tercios raíz cúbica de x más 1 sobre 3 raíz cúbica de x cuadrado igual a 0. Bien, para eso tenemos que operar acá. Sacamos factor común, 3 raíz cúbica de x al cuadrado, que dividido en 3 va a dar raíz cúbica de x cuadrado. Voy a tener 4 raíz cúbica de x por raíz cúbica de x al cuadrado, más, acá dividido en esto me da 1, es 1, igual a 0. Fíjense que aquí, x por x cuadrado va a dar x cubo, entonces voy a tener 4 raíz cúbica de x al cubo, más 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Acá se va a cancelar. Así. Recuerden que para que un cociente se haga 0, necesito que se haga 0 el numerador. O sea que 4x más 1 tiene que ser igual a 0. Y si despejo ahí x, va a tener menos 1 sobre 4. O sea que para x igual a menos 1/4, tendría un punto crítico.
que sería un punto estacionario en este caso, ¿no? Donde la primera derivada se hace cero. Lo más probable es que la función sea un máximo, un mínimo, que eso ya vamos a aprender a determinarlo después. Ya tenemos el concepto, pero ya vamos a hacer el análisis correspondiente. Veamos ahora, analicemos si existe algún punto singular. ¿Dónde tenemos un punto singular? Cuando la primera derivada, que ya la tenemos realizada y acomodada acá, se me hace cero. Perdón, cuando la primera derivada no existe. O sea, yo tengo 4x más 1 sobre 3 por raíz cúbica de x cuadrado, y yo necesito, la pregunta es si no existe para algún valor. ¿Cuándo no existiría un cociente? En números reales son los números que nosotros tenemos. Cuando mi denominador sea cero, porque no tenemos definida la división en cero en los números reales, que son el número de análisis que nosotros tenemos. Entonces, acá tendríamos 3 por raíz cúbica de x cuadrado igual a 0. Paso el 3 para allá, me queda raíz cúbica de x cuadrado igual a 0, porque 0 dividido en 3 da 0. Elevo ambos miembros al cubo, cuando me lo que hace lo es que me queda x cuadrado igual a 0 al cubo, que es 0. Saco raíz cuadrada de ambos miembros, y aquí me queda x igual a 0. O sea, x igual a 0 es un punto singular de esa curva, o sea, un punto crítico, pero donde la función no existe, o sea que habrá que estudiar exactamente qué pasa en ese punto. ¿Sí? De esa forma yo determino lo que se denominan puntos críticos de la expresión. Copien esto, por favor. Bien. Veamos algunas condiciones que necesitamos.
Esto se llama teorema de Fermat. Y el teorema de Fermat enuncia lo siguiente. Si f de x sub 0 es un extremo relativo de f obviamente, y existe f' de x sub 0, entonces f' de x sub 0 es igual a 0. Teorema que se aplica para funciones derivables o no derivables enuncia lo siguiente. Si x sub 0 pertenece al dominio de la función f, si f de x sub 0 es un máximo relativo o mínimo relativo, entonces f' de x sub 0 es igual a 0 o f' de x sub 0 no existe. Esto, que les quede claro, es lo que se denomina en matemática condición necesaria. Pero no es condición suficiente.
¿Por qué? Ustedes pueden tener, por ejemplo, como visto recién, un punto aquí, así, que sería un máximo, o pueden tener así, un punto que sería un mínimo, donde hay derivada, o podrían tener algo así, donde la función en ese punto no es derivable, sin embargo, tienen el máximo, o al revés, no es derivable tampoco y tienen un mínimo. O sea, siempre es condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque puede existir algo así, donde tienen este punto, donde la primera derivada se va a hacer 0. Sin embargo, ahí no hay ni un máximo ni un mínimo. Este punto así se llama punto de ensilladura. O sea, es condición necesaria de que se haga la derivada 0, la primera derivada 0 en el punto no exista, pero no es condición suficiente para determinar que haya un máximo o un mínimo relativo. Bien. Ya tenemos todos los condimentos teóricos para poder avanzar, que lo vamos a hacer en la práctica. Hay dos criterios para hacer el análisis de las funciones, para determinar justamente, primero el dominio, dentro del dominio, cuáles son los potenciales puntos críticos, de esos puntos críticos, cuáles son máximos, cuáles son mínimos. Vamos a ver después la definición de máximo y mínimo absoluto. Y vamos a estudiar dos criterios para analizarlo, el de la primera derivada y el de la segunda derivada, que son los elementos que ustedes van a utilizar para el análisis de funciones. Todo esto, por supuesto, para un examen final tienen que saberlo, porque es el marco teórico en función del cual se basa la resolución de ejercicio que vamos a ver el día jueves, pero necesitan tener el sustento analítico para poder explicar por qué eso sucede. Bueno, que tengan muy buen día y yo los espero el jueves a las 8 de la mañana. No, profe, que ande bien. Chao. Profe, gracias.